Jesús vive. 9 lecciones bíblicas para renovar tu esperanza hoy. Tal vez nadie lo sabe, tal vez tú mismo ya no lo recuerdas, pero hay algo dentro de ti que sigue pidiendo a gritos un milagro. Ese suspiro silencioso cuando apagas la luz, esa lágrima que ocultas porque tienes que ser fuerte, ese pensamiento que se repite en la madrugada: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me dejaste solo en este valle? Si alguna vez has sentido que tu fe se apagó, que tus oraciones no fueron escuchadas, que estás viviendo con el alma cansada y el corazón sin rumbo, entonces este mensaje es para ti. No es un sermón, no es una lección religiosa, es un recordatorio celestial. Jesús vive, y porque Él vive, todo puede comenzar de nuevo. Hoy no vengo a darte teorías. Hoy vengo a hablarte desde un lugar que tú conoces bien, ese rincón del alma donde el miedo intenta reinar, pero donde Dios aún susurra promesas. Vengo a decirte lo que el enemigo ha intentado borrar de tu mente: que no estás acabado, que tu historia no terminó, que el cielo todavía tiene páginas escritas para ti. Tal vez has creído que la fe es para los que no dudan, pero no es así. La fe verdadera no nace en la ausencia de preguntas, sino en medio de ellas. La fe no es la voz más fuerte del cuarto, es ese murmullo persistente que no se rinde aunque todo diga que es tarde. Y en este día, con este video, te invito a un reencuentro, no con la religión, no con tus recuerdos del pasado, sino con el Dios vivo, con el Cristo que venció a la muerte, no solo para darte vida eterna, sino para devolverte la esperanza aquí y ahora. Vamos a recorrer 9 lecciones bíblicas que no son solo historias, son llamadas divinas, son faros para el que camina en la noche, son respuestas para el que ya no sabe cómo orar. Cada una tiene el poder de tocar lo que creías perdido y revivir lo que diste por muerto. Así que antes de seguir, te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a volver a creer? No te pido que entiendas todo, no te pido que no llores, solo te pido que abras el corazón, porque lo que viene no es mío, es de Él. Y Él sigue hablando, especialmente en medio del silencio. Prepárate, porque si Jesús vive, tu fe también puede resucitar. Lección 1. El susurro en el sepulcro. Ella no podía dejar de llorar. Estaba frente a una tumba vacía, con el corazón roto, los sueños enterrados y la mente confundida. María Magdalena había perdido todo, no solo a su maestro. Había perdido su esperanza, su refugio, su lugar seguro en el mundo. Ahora estaba allí, sola, entre sombras y piedras, repitiéndose una pregunta que muchos todavía hacen hoy. ¿Dónde está Jesús? La historia podría haber terminado así, con lágrimas, pérdida y confusión. Pero no terminó, porque Jesús vive, y porque vive, habla, y porque habla, llama por el nombre. Fue en ese instante, cuando María no reconocía lo que tenía delante, cuando el resucitado pronunció una sola palabra que lo cambió todo. María. No fue un grito. No fue una explicación teológica, no fue un sermón, fue un susurro divino, pronunciado con ternura y poder. Porque cuando Jesús llama por tu nombre, la oscuridad se desvanece, las lágrimas encuentran sentido, y la presencia que parecía ausente se vuelve palpable. ¿Te has sentido como María? ¿Alguna vez has estado tan atrapado en el dolor que ya no reconoces la presencia de Dios aunque esté justo frente a ti? Tal vez has ido al lugar correcto, pero con el corazón equivocado. Has buscado al Salvador, pero lo has buscado como a un ausente. Has orado, pero sin esperar respuesta. Has llorado, pero sin dejar espacio al consuelo. Y hoy, el cielo quiere recordarte lo mismo que le recordó a María. Jesús está vivo y está más cerca de lo que imaginas. Muchas veces no lo reconocemos porque estamos esperando otra forma, otra voz, otra señal.
Pero Jesús no se manifiesta siempre con truenos ni fuegos. A veces se revela con la dulzura de un nombre pronunciado con amor. Y eso cambia todo. Porque el que te llama no es un extraño. No es un Dios distante. Es aquel que conoce tu historia, tus secretos, tus heridas, y aún así te llama. Te llama por tu nombre cuando todos te han olvidado. Te llama cuando tú mismo te has perdido. Te llama cuando el dolor te hace sordo, cuando la culpa te hace esconderte, cuando la decepción te hace pensar que ya no hay redención. Pero Él no se rinde contigo. No se rindió con María. No se rindió con Pedro. No se rindió con Tomás. Y no se rinde contigo. Hoy, en este preciso instante, el Espíritu Santo te está susurrando lo mismo. Yo te conozco. Yo te veo. Yo te llamo. No importa cuántas tumbas hayas visitado, cuántas veces hayas dicho, ya no puedo más, ni cuántas veces hayas pensado que Él no está, porque la resurrección no depende de tu fe, depende de su amor, y ese amor nunca ha muerto. María se volvió al oír su nombre, y al girar lo reconoció, su maestro, su esperanza, su Dios. Lo mismo puede pasar contigo. Basta con que gires el corazón, basta con que escuches de nuevo, basta con que creas que ese susurro es para ti. Jesús está vivo, y si está vivo, entonces también está hablando. Escucha con el alma. Él no te ha olvidado, Él te está llamando, y ese susurro en medio del sepulcro puede ser hoy el comienzo de tu resurrección. Lección 2. La fe que resucita lo que enterraste. Había un valle lleno de huesos, no personas, no cadáveres recientes, solo huesos secos, rotos, dispersos, olvidados por el tiempo. Un campo de muerte tan profundo que no quedaba ni un suspiro de vida. Dios llevó a Ezequiel allí, no a un templo, no a una montaña. Lo llevó al lugar más improbable y le hizo una pregunta que todavía resuena en corazones heridos hasta el día de hoy. ¿Podrán revivir estos huesos? Ezequiel no respondió con certeza. No dijo sí con fe ciega, ni dijo no con desesperanza. Solo respondió lo único que un alma humana rota puede decir ante el misterio del dolor. Señor, tú lo sabes. Tal vez tú también has sido llevado a ese valle. No literal, no con huesos visibles, pero has sentido que hay partes de tu vida que ya no tienen vuelta atrás. Relación rota, sueño abandonado, vocación perdida, fe apagada. Y si alguien te preguntara ahora, ¿eso puede revivir? Probablemente responderías igual, no lo sé. Ya no tengo fuerza para creer. Pero Dios no necesita que tú lo sepas. Solo necesita que estés dispuesto a escuchar cuando Él hable. Y en ese valle de muerte, Dios no habló primero a Ezequiel. Habló a los huesos y le dijo a su profeta, profetiza, profetiza sobre lo seco, sobre lo que parece muerto, sobre lo que ya enterraste, porque lo que enterraste no siempre está muerto. A veces lo enterraste porque dolía demasiado, porque esperar se volvió agotador, porque creer te partía el alma. Entonces preferiste rendirte, guardar la promesa en una caja y enterrar la llave. Pero Dios no enterró lo que tú enterraste. Él sigue viendo vida donde tú solo ves ruinas. Él sigue oyendo propósito donde tú solo escuchas silencio. Y cuando tú ya no tienes palabras, Él pone profecía en tu boca. Profecía no es adivinación, es palabra viva que despierta lo dormido, que llama lo que no es como si fuera, que declara vida donde solo hay polvo. Y eso es lo que Dios quiere que hagas hoy, hablarle a tus huesos, hablarle al corazón que dejaste endurecer, hablarle a la fe que cubriste con cinismo, hablarle a la oración que dejaste de hacer porque pensaste que era inútil. Profetiza, aunque tiemble tu voz, aunque no lo sientas, aunque te duela. Porque cuando Ezequiel habló,
Los huesos comenzaron a juntarse. Sonó un ruido, un temblor, un movimiento. Algo invisible había empezado a cambiar, pero aún no había vida. Porque a veces el proceso de restauración empieza con estructura, pero necesita aliento. Dios le dijo: profetiza al Espíritu. Y eso cambia todo, porque no es solo volver a unir lo que estaba roto, es pedir que el Espíritu entre, sople, vivifique y transforme desde adentro. Así trabaja Dios. No se conforma con arreglarte por fuera. Él quiere respirar dentro de ti, volver a llenarte de sentido, de propósito, de fuerza, de aliento. Hoy Él te lleva también a tu valle, no para humillarte, sino para resucitar lo que pensaste que era tu final. Y te pregunta, con voz suave pero firme: ¿crees que puedo hacerlo? Tú no necesitas tener la respuesta, solo necesitas abrir la boca y permitir que Él la llene de promesas. Porque el Dios que habló a un valle de huesos secos sigue hablando hoy a tu alma, y esa fe que creías perdida, esa esperanza que diste por muerta, ese llamado que dejaste atrás, pueden volver a vivir, no porque tú puedas, sino porque Él lo prometió. Lección 3. El miedo que desaparece al ver el rostro de Cristo. Iban caminando, con la mirada baja y el corazón en silencio. 2 discípulos, alejándose de Jerusalén, alejándose del lugar de la cruz, alejándose de lo que creyeron que era su esperanza. La ciudad que debía ser el escenario del triunfo se había convertido en su mayor desilusión. Todo había terminado. O eso pensaban. La muerte de Jesús no solo había roto sus expectativas, había destrozado su fe. Y ahora caminaban sin rumbo, conversando sobre lo ocurrido, buscando entender con lógica humana lo que solo el Espíritu puede revelar. Y entonces Jesús se acercó, no con una nube, ni con rayos, ni con voz del cielo. Simplemente camina con ellos, sin anuncios, sin señales grandiosas, como uno más. Pero ellos no lo reconocieron. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Caminamos bajo el peso de nuestros pensamientos, repitiendo frases como «no entiendo», «¿por qué pasó esto?», «¿qué hice mal?», mientras el mismo Jesús camina a nuestro lado y no lo vemos. Estamos tan enfocados en el miedo, tan atrapados en la lógica del dolor, que no percibimos la presencia de quien nunca dejó de estar ahí. Queremos un milagro visible, pero Jesús prefiere revelar su rostro en medio del camino, en medio del duelo, en medio de la duda. Él escucha sus palabras, les pregunta qué sucede, les permite hablar, desahogarse, explicar su confusión. No los interrumpe, no los reprende, los acompaña. Porque Jesús no necesita aparecer como rey para consolarte. Él se disfraza de caminante, de silencio, de ternura. Y su presencia, aunque no siempre reconocida, es real. Mientras caminan, Él les explica las Escrituras, les revela verdades que ya conocían, pero que ahora adquieren otro peso, otra luz, otra dirección. Y sus corazones comienzan a arder, no por una emoción superficial, sino porque la palabra viva estaba hablando con ellos, interpretando su dolor, resignificando su historia, abriendo sus ojos por dentro antes de abrirlos por fuera. Y cuando finalmente llegaron a su destino, algo dentro de ellos no los dejó dejarlo ir. Le dijeron: «Quédate con nosotros». ¡Qué poderosa petición! No lo habían reconocido todavía, pero algo en el alma ya sabía que él era diferente, que había algo en ese hombre que encendía la esperanza. Y cuando partió el pan, cuando repitió el gesto que tantas veces hizo con ellos, sus ojos se abrieron, lo vieron, al fin lo vieron, y todo el miedo, toda la duda, toda la confusión se desvaneció. ¿Sabes por qué? Porque cuando reconoces que Jesús está vivo,
y presente, el miedo ya no tiene fuerza sobre ti. Él había estado allí todo el tiempo, en el camino, en la conversación, en el dolor. Pero solo en la intimidad del pan partido, cuando lo invitaron a quedarse, se les reveló: hoy también puede estar caminando contigo. Quizás no lo has visto, pero eso no significa que no esté. Quizás no lo sentiste en la oración, pero eso no significa que no escuchó. Quizás no lo reconociste en medio del caos, pero eso no significa que no estaba sosteniéndote. Solo necesitas hacer lo mismo que ellos. Invítalo a quedarse. Dile con humildad: quédate conmigo, aunque no te vea. Quédate aunque no entienda, quédate porque algo en mi corazón sabe que solo tú puedes encender esta fe que se apagó. Y en ese gesto, simple pero profundo, verás su rostro. No con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Y todo lo que parecía perdido comenzará a sanar. Porque donde Jesús es reconocido como vivo, el miedo muere. Y la esperanza, esa esperanza que creíste enterrada, vuelve a respirar. Lección 4. El propósito que nació del dolor. Jesús no llegó a tiempo. Eso pensaban todos. Lázaro ya llevaba 4 días muerto. La casa de María y Marta estaba llena de gente llorando, de preguntas sin respuesta, de un aire denso con olor a pérdida. Y en medio de todo eso, una acusación silenciosa se repetía en sus corazones: si hubieras estado aquí. ¿Alguna vez has orado así? ¿Alguna vez has dicho con lágrimas en los ojos: Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado? Si hubieras sanado, si hubieras salvado, si hubieras intervenido cuando todavía había tiempo. Pero el tiempo humano no es el tiempo divino, y el silencio de Dios no significa su ausencia. Jesús llegó tarde para los hombres, pero justo a tiempo para el propósito eterno. Cuando Marta sale a su encuentro, lo recibe con dolor, con fe a medias, con una mezcla de esperanza y reproche. Y Jesús no se molesta, la escucha, la abraza con verdad. Le revela que Él no solo da vida, Él es la vida. Y cuando María llega, llorando, Jesús también llora. No por la muerte de Lázaro. Jesús sabía que lo iba a resucitar. Lloró por la tristeza de sus amigas. Lloró porque Dios no es indiferente a nuestro dolor. El Cristo resucitado también es el Cristo que se conmueve, que se detiene, que llora contigo antes de obrar. Eso es amor, eso es compasión, eso es presencia real. Y luego Jesús hace algo que nadie esperaba. Se dirige al sepulcro, no huye de la muerte, no esquiva el duelo, enfrenta la tumba, el olor, la piedra cerrada, y allí pronuncia palabras que han resonado por generaciones. Lázaro, sal fuera, una orden, una promesa, un milagro. Lázaro sale vivo, todavía envuelto en vendas, todavía con rastros de muerte sobre él, pero respirando, caminando, volviendo a ser, y con él también resucita el propósito de María y Marta, también resucita la fe de muchos, también se revela que los retrasos de Dios nunca son fallos, son escenarios para la gloria. Lo que parecía abandono era preparación, lo que parecía derrota era transformación, lo que parecía un final era solo el umbral de algo eterno. Y tú, que has llorado porque Dios no llegó cuando esperabas. Tú, que pensaste que perdiste algo para siempre. Tú, que ya envolviste tus sueños en vendas de resignación. Hoy el cielo te dice: quítate las vendas. No terminó, solo estaba esperando el momento perfecto. Dios no ignora tu dolor, pero tampoco se somete a tus tiempos. Él obra cuando su gloria va a brillar más fuerte. Él espera, no porque sea indiferente, sino porque está construyendo algo que no podrías entender todavía. Y cuando Él dice, sal, no solo te devuelve lo que perdiste, te devuelve con propósito renovado, con una fe más profunda, con una historia que ahora tiene poder para sanar a otros.
Lázaro volvió a la vida, pero también volvió con testimonio. Su nombre ya no era solo el del hermano de Marta y María, ahora era el nombre del milagro que muchos necesitaban ver para creer. Tu dolor también tiene un nombre, pero en manos de Dios puede transformarse en un propósito, porque el Dios que llora contigo también llama tu nombre delante de la tumba, y cuando Él llama, nada puede quedarse muerto. Lección 5. El perdón que te devuelve el alma. Había fuego, pan caliente y un silencio espeso entre ellos. Pedro estaba allí, frente al Maestro resucitado, pero también frente al peso de su traición. Lo había negado 3 veces, no una, no por accidente, no bajo tortura. Lo hizo con palabras frías y firmes. Lo hizo sabiendo quién era Jesús. Lo hizo después de haberle prometido, yo jamás te negaré. Y ahora, después de la cruz, después del fracaso, después del grito del gallo, Pedro volvió a pescar. No volvió por necesidad. Volvió porque se sentía indigno, porque cuando el alma se rompe, uno corre a lo conocido, a lo viejo, a lo que nos distrae del dolor de haber fallado. Pero Jesús fue a buscarlo. Jesús no lo esperó en el templo, no lo citó en un lugar sagrado. Lo encontró en la orilla, en la rutina, en el ruido de las redes, y lo más hermoso es que no le echó en cara su negación, no lo reprendió, no lo humilló, le preparó desayuno. Ese es el corazón de Jesús. Él no viene a recordarte tus caídas, viene a sentarse contigo, a alimentarte con su presencia y a reconstruirte con preguntas sagradas. 3 veces le preguntó, ¿me amas? No porque dudara del amor de Pedro, sino porque quería restaurarlo palabra por palabra, herida por herida, negación por negación. Cada pregunta fue una redención, cada respuesta fue una reconstrucción, cada frase una resurrección interna. Porque el verdadero perdón no es solo quitar la culpa, es devolver la identidad. Y Jesús no solo perdona a Pedro, lo comisiona de nuevo, apacienta mis ovejas. Es como si dijera, todavía te necesito, todavía creo en ti, todavía tienes un llamado. ¿Has sentido que le fallaste a Dios? ¿Has pensado que después de lo que hiciste ya no hay vuelta atrás? ¿Has creído que perdiste el derecho de ser usado por Él? Entonces escucha esto. No hay negación que supere la voz del amor de Jesús. No hay caída que no pueda ser restaurada con su ternura. Y no hay error que tenga más peso que su gracia. Él no te espera con acusaciones, te espera con pan, con fuego, con mirada que sana. Y cuando te mira, no ve al traidor, ve al Hijo. Ve al pastor, ve al testigo que usará su historia rota para alimentar a otros. Pedro, después de esa conversación, nunca volvió a ser el mismo. Fue él quien se levantó el día de Pentecostés. Fue él quien predicó con poder. Fue él quien abrió las puertas del reino a miles. Todo eso nació de un desayuno en la orilla con el resucitado. Tu historia también puede ser redimida así. Tal vez fallaste, tal vez corriste, tal vez lloraste amargamente, pero si hoy puedes oír la voz de Jesús preguntando suavemente, ¿me amas? No huyas, no te escondas, no pienses en tus errores. Responde con sinceridad y deja que su amor te reconstruya, palabra por palabra, porque el perdón que viene de Cristo no solo limpia el pasado, también devuelve el alma. Lección 6. La esperanza que florece en la espera. Esperar no es fácil. Esperar duele. Esperar sin saber cuándo, cómo, ni si Dios responderá, puede convertirse en una de las pruebas más silenciosas y desgastantes del alma. Quizás no lo dices en voz alta, pero en lo profundo de tu interior hay preguntas acumuladas como nubes pesadas. ¿Por qué Dios tarda tanto? ¿Por qué no responde? ¿Por qué otros reciben su milagro y yo sigo aquí, esperando? Cuando pasa una semana, aún tienes fe. Cuando pasan meses, te esfuerzas por creer.
Pero cuando los años se acumulan, cuando las oraciones parecen repetirse al vacío, cuando los días pesan más que las noches, es allí donde la esperanza comienza a marchitarse. Y sin embargo, es allí donde Isaías nos entrega una promesa que arde como fuego en el corazón del que ya no tiene fuerzas. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No dice los que entienden a Dios, no dice los que tienen todo claro, dice los que esperan. Porque hay una esperanza que no nace de tener respuestas, sino de confiar en el carácter de aquel que prometió no fallar. Dios no se olvida de los que esperan. Dios no ignora los silencios prolongados. Dios no retrasa por descuido, sino por propósito. La semilla no florece el día que la entierras. El vino no madura en una hora. Y el oro no brilla sin pasar por fuego. La espera es el horno invisible donde Dios purifica tus motivos, fortalece tu espíritu y te prepara para aquello que no podrías cargar todavía. A veces pides algo y Dios responde con tiempo, no porque no quiera dártelo, sino porque quiere que primero seas capaz de sostenerlo. La bendición sin proceso se convierte en carga. La promesa sin carácter se vuelve ídolo. La respuesta sin transformación pierde su sentido. Por eso, la espera no es castigo, es formación. Y mientras esperas, aunque no lo veas, Dios está trabajando. Trabaja en ti, trabaja en lo que te rodea, trabaja en los detalles que ni siquiera sabes que necesitas ajustar. La esperanza que florece en la espera no es una esperanza superficial. Es una esperanza arraigada, profunda, resistente, como un árbol que echa raíces hacia lo eterno. Y llegará un día, sí, llegará, en el que mirarás atrás y dirás, gracias por no haberme dado aquello cuando lo pedí. Gracias por enseñarme a confiar cuando no entendía. Gracias por haber estado obrando incluso cuando pensé que estabas en silencio. Porque los que esperan en el Señor no terminan vacíos, terminan con alas, con fuerza renovada, con una fe que ya no depende del resultado, sino de la presencia. Así que si estás esperando, no te culpes, no te compares, no te desesperes, solo espera, con los ojos en Él. Porque al final no serás conocido por lo que lograste, sino por cómo esperaste. Y tu esperanza, esa que parecía marchita, volverá a florecer. Lección 7. La intimidad que nace del quebranto. Hay momentos en los que el alma se rompe sin hacer ruido, en los que ya no hay gritos, solo suspiros, en los que el corazón no estalla, simplemente se hunde. Es allí donde ya no sabes qué decir en la oración. Es allí donde la alabanza te pesa en la boca y las palabras se te quedan atoradas en el pecho. Es allí donde muchos creen que están lejos de Dios, pero en realidad están a punto de encontrarlo como nunca antes, porque está escrito, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. ¿Te das cuenta? No dice que Dios está cerca de los que tienen respuestas, ni de los que oran con frases perfectas, ni de los que siempre son fuertes. Dice que Él está cerca de los que están quebrados. El mundo nos enseñó a evitar el dolor, a ocultar las lágrimas, a fingir fuerza. Pero el reino de Dios se revela al revés. En la debilidad, Él se hace fuerte. En la ruina, Él reconstruye. En el quebranto, Él se manifiesta. Hay una intimidad que solo se accede desde la fragilidad. No la encuentras en la cima del éxito, ni en la comodidad del control. La encuentras cuando ya no puedes más. Cuando te caes de rodillas, no por reverencia, sino porque tus piernas ya no sostienen. Cuando todo lo que te queda es un suspiro, y Dios toma ese suspiro como una oración completa.
¿Te has sentido así? ¿Has llegado al punto en el que ya no sabes si estás fuerte en la fe o simplemente sobreviviendo? ¿Has llorado en silencio mientras otros te ven sonreír? ¿Has sentido que algo dentro de ti se rompió y que nunca volverás a ser el mismo? Entonces estás más cerca de Dios de lo que imaginas, porque el quebranto no repele al cielo, lo atrae. Dios no desprecia las lágrimas. Él las cuenta, Él las guarda, Él las usa para regar semillas de propósito que solo germinan en suelo roto. A veces pensamos que nuestra ruina es inútil, pero en manos del alfarero, cada grieta se convierte en canal de gloria. Él no te va a descartar por estar roto. Él va a habitar en ese lugar, va a hacer de tu corazón herido un santuario. Y allí, en ese espacio donde otros se alejarían, Dios se acerca, no para exigirte más, no para pedirte que te levantes rápido, sino para sentarse a tu lado, en el polvo de tus pensamientos y decirte con voz suave: estoy aquí, no te dejé, nunca lo haré. Y esa presencia lo cambia todo, porque lo que no puede cambiar la lógica, lo sana la cercanía. Lo que no puede explicar un libro, lo revela una lágrima compartida con Dios. Lo que no puede consolar una respuesta, lo transforma un susurro de amor. Por eso, no rechaces tu quebranto, no lo veas como el final. Puede ser el principio de la intimidad más profunda que hayas vivido con el Espíritu Santo, porque cuando ya no queda nada, Él se convierte en todo, y eso es suficiente. Lección 8. La autoridad que recibes al creer en su resurrección. No basta con saber que Jesús resucitó. No basta con celebrarlo una vez al año. No basta con repetirlo como una verdad cristiana más. Tienes que creer que su resurrección también es tuya. Porque si Él venció la muerte y tú estás en Él, entonces tú también fuiste levantado. Entonces tú también has sido llamado a caminar con autoridad, no con culpa, con identidad, no con vergüenza, con el poder de alguien que ya no pertenece al polvo, sino al reino. Efesios 2:6 dice algo que cambia radicalmente nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Lo oíste bien? No dice que lo hará en el futuro, no dice que será cuando seas más santo, dice que ya nos resucitó, ya nos sentó con Él, ya nos dio un lugar en el cielo, aunque aún caminamos en la tierra. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si fuéramos esclavos del pasado? ¿Por qué seguimos orando como si tuviéramos que suplicar migajas cuando fuimos invitados a sentarnos a la mesa? La autoridad no es arrogancia, es conciencia. Es saber quién te levantó, quién te llamó y quién vive dentro de ti. El enemigo quiere que te sientas indigno, te recuerda tus errores, tus caídas, tus batallas internas. Te hace creer que no estás listo, que no puedes hablar, orar, servir, liderar. Pero el enemigo olvida algo. Tú no estás aquí por méritos, estás aquí por gracia. Y esa gracia no solo te perdona, te posiciona. Cristo no te salvó para que vivas escondido, te salvó para que seas luz, para que camines con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por redención, para que entiendas que el mismo Espíritu que lo levantó a Él de los muertos, vive en ti. No importa cuán débil te sientas, no importa si no tienes títulos, ni años de experiencia, ni todas las respuestas. Si Cristo vive en ti, entonces su autoridad también está sobre ti. Y esa autoridad no es para dominar a otros, es para dominar el miedo, para vencer la culpa, para hablar con fe sobre tu casa, tu mente, tu futuro. Es para declarar vida donde hay ruinas y paz donde hay tormenta. Jesús no solo te perdonó, te restauró. Y al restaurarte, te levantó. Y al levantarte,
te sentó con Él. ¿Te das cuenta del honor que eso significa? ¿Te das cuenta de la posición que te fue entregada por pura misericordia? No camines más como si fueras un huérfano espiritual. No ores más como si Dios estuviera lejos. No te mires más como un sobreviviente. Eres hijo, eres hija, eres coheredero con Cristo. Y si Cristo resucitó, tú también puedes levantarte. Levántate en tu mente. Levántate en tu autoestima. Levántate en tu propósito. Levántate en tu fe. Porque el Cristo resucitado no solo salió del sepulcro, te sacó contigo. Lección 9. La esperanza viva que nunca será apagada. Hay esperanzas que nacen de las circunstancias y hay esperanzas que nacen del cielo. Las primeras fluctúan, dependen de lo que ves, de lo que sientes, de lo que sale bien. Pero las segundas permanecen incluso cuando todo parece perdido. Romanos 8:11 nos deja una promesa tan profunda que si la crees, nada volverá a ser igual. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Lo entiendes? El mismo espíritu que levantó a Cristo, el mismo poder que entró en una tumba sellada, la misma voz que le habló a un cuerpo sin vida, vive en ti. No te observa desde lejos. Habita, mora, vive dentro. Y si ese espíritu mora en ti, entonces no hay tiniebla que pueda apagar tu luz. No hay caída que defina tu historia. No hay noche que dure para siempre. Porque la esperanza viva no se basa en lo que sientes. Se basa en quien vive en ti. Y Él vive. Jesús no resucitó solo para mostrar poder. Resucitó para compartir vida, para encender en ti una llama que no puede ser apagada por la tristeza, ni el cansancio, ni la incertidumbre. Tal vez pasaste por fuegos, tal vez caminaste entre ruinas, tal vez sobreviviste a pérdidas que nadie vio, pero si el Espíritu Santo aún habita en ti, entonces aún queda vida, aún queda propósito, aún queda gloria por revelar. La tumba no fue el final de Jesús, y tampoco lo será para ti. No importa cuán profunda sea tu tristeza, cuán larga haya sido tu espera, cuán desgastada esté tu alma. La esperanza viva no depende de ti, depende de Él, y Él no cambia, Él no se cansa, Él no retrocede. La esperanza viva es un río subterráneo que sigue fluyendo, aunque todo en la superficie parezca seco. Es la semilla que brota después del invierno. Es la llama que resiste el viento. Es la voz de Dios en tu interior, susurrando: aún no terminaste. Yo sigo aquí, sigo obrando. Así que no te rindas, no entierres lo que aún respira. No apagues lo que Dios encendió. Recuerda, la tumba está vacía. El trono está ocupado. El Espíritu vive en ti. Y por eso, tu esperanza no está muerta, está viva y no será apagada. ¿Escuchaste? No solo con los oídos, sino con el alma. Cada palabra que atravesó este video fue como una llama encendida en medio de la noche. Y si sentiste que algo dentro de ti volvió a respirar, es porque no fuiste tú el que vino aquí por casualidad. Fue Dios quien te trajo. Él sabía que tu corazón necesitaba recordar, que tu fe, herida por el tiempo, por las pérdidas, por el cansancio, necesitaba una voz que dijera: no estás solo, no estás rota sin reparación, no estás olvidado. Y ahora que llegamos al final, lo más importante no es que hayas escuchado un mensaje. Lo más importante es que estás a punto de responderle a Dios. No se trata de repetir una oración perfecta, se trata de abrir tu corazón con sinceridad. Se trata de dejar que el Espíritu Santo, que ha estado tocando suavemente tu alma durante todo este tiempo, entre hasta el lugar donde más duele y sane. Allí donde no sabías cómo volver, allí donde pensaste que Dios ya no te buscaba, allí donde ya no había palabras,
solo lágrimas o tal vez puro silencio. Ahí es donde Él quiere entrar. Ahí es donde comienza tu restauración. Si puedes, cierra tus ojos. Pon tu mano sobre tu pecho y ora conmigo desde lo más profundo. Oración. Señor Jesús, gracias por seguir vivo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por buscarme incluso cuando me alejé. Hoy escuché tu voz y no quiero endurecer mi corazón. Te entrego lo que está muerto en mí. Mis dudas, mi miedo, mi silencio, mi historia rota. Sopla vida en mis huesos secos. Llama mi nombre otra vez. Tómame de la mano como hiciste con Pedro. Y recuérdame que no es tarde para volver a empezar. Espíritu Santo, limpia mi interior. Habita en mí, despierta mi fe, levántame desde adentro. No quiero seguir cargando lo que tú ya venciste. No quiero vivir como esclavo. Cuando tú ya me hiciste hijo, Dios, hoy regreso a ti, sin máscaras, sin excusas, solo con hambre de tu presencia. Tú eres mi esperanza viva, y aunque no vea el camino completo, sé que si tú estás conmigo, todo lo demás puede esperar. Gracias, Jesús, por darme vida cuando yo ya no sabía cómo vivir. Amén. Respira hondo. ¿Lo sentiste? Ese susurro en tu interior, esa paz que no viene de este mundo, esa quietud que no depende de las circunstancias, es Dios, es real y está contigo. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien más. Puede ser justo lo que otra alma necesita para volver a creer. Y nunca lo olvides, Jesús vive, y porque Él vive, tu esperanza también.